No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Y dicen que el amor del Señor es vertical y horizontal. Y yo les invito, para cerrar ya esta oración, a que tú tomes a un hermano y en silencio, pues lo mires a los ojos, aunque sea un minuto. Te invito a que tomes a tu hermano, lo mires a los ojos, aunque sea un minuto, y en esa mirada tú te vas a comprometer con tu hermano, con tu diócesis, con tu parroquia, con tu iglesia. Porque un amor que no se proyecta en el hermano, un amor que no comparte, que no es solidario, no es verdadero amor. Entonces la invitación es a tomar a alguien, a alguno de tus hermanos, y lo mires aunque sea un minuto a los ojos y le des un abrazo de paz sin prisa, así. Pero primero míralo un minuto a los ojos. La gente no le cuesta mirarse a los ojos, pero mirarse a los ojos es como un compromiso. Un minuto, dije. No quieren ni mirarse un minuto. Mírense un minuto a los ojos, reconózcanse en Él, en el Señor Jesús allí. Recordemos que Dios nos miró con amor a los ojos. Nada te turbe, nada te espante, llena Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Cuando tú miras al hermano a los ojos, también estás mirando a Cristo en tu hermano. Tenemos que ser capaces de mirar a Cristo en tu hermano. Si no puedes sostener la mirada de tu hermano, es porque todavía nos falta amar. Nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Dile que Dios lo ama, que es un don de Dios para la humanidad y que te comprometes con Él, con el más pobre y necesitado. Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Con amor eterno Dios te ama. El Señor es mi Dios. Amén. ¿Cuánto nos ama Dios? El Señor es mi Dios. Dios nos ama. Dios te ama. El Señor es mi Dios. Amén. El Señor es mi Dios. Es mi Dios. Él me transformó, Él me liberó, y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Dios. Él me transformó, Él me liberó, y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Dios.
Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Es mi Dios. Ahora todos juntos con las palmas. Él me transformó. Él me liberó. Y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Dios. Él me transformó, Él me liberó. Y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Dios. Otra vez. Él me transformó, Él me liberó. Y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Dios. Él me transformó, Él me liberó. Y en todo mi ser siento su amor y su poder. El Señor es mi Dios, es mi Lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros. Me pareció oportuno cambiar el orden de los temas, porque el tema de ayer era exponer, recordar lo que es la antorcha de la renovación. Y cómo debemos pasar esa antorcha prendida, encendida, fulgurante, a las generaciones que vienen después de nosotros. En conexión de este primer tema, el tema que se imponía era lo que hemos aprendido, enseñarlo a los demás. En cambio, el tema es preciso que él crezca y que yo disminuya, como que es bueno en un tercer momento. Por eso ese cambio. La reflexión de la tarde está según el programa. El título de esta participación se inspira en el texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1 a 3. Quiero leer el texto completo para apreciar todo el contexto en el que el apóstol escribe a su discípulo Timoteo. San Pablo está para terminar su carrera. Quien lee toda la segunda carta de San Pablo a Timoteo queda con un sentimiento de tristeza, de nostalgia, de comunidad de corazón con el apóstol. ¿Anciano el apóstol? Todavía no. Tenía unos 57 años. Yo le gano por 12 ya. De tal manera que no era anciano. Pero sí se está despidiendo ya, porque él siente que su carrera ha terminado. Y entonces, con todo afecto paternal, le escribe a Timoteo: tú, hijo, fortalécete con la gracia que tendrás en Cristo Jesús. Sé fuerte. No con tu fortaleza propia, no con los dones de naturaleza únicamente, no por tu esfuerzo personal. Fortalécete
con la gracia que tienes en Cristo Jesús. Es bueno, al ir escuchando esta palabra, que esta palabra haga resonancia también en nosotros. Nuestra fuerza no estriba en nuestras cualidades humanas, que el mismo Espíritu nos ha dado, sino en la fuerza del Espíritu de Dios. Y continúa: Timoteo, lo que has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Ese versículo segundo es el tema propiamente de nuestra reflexión. Continúa el apóstol: soporta los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Soporta los sufrimientos. Los sufrimientos que brotan de la predicación del Evangelio. No puede haber evangelizador sin cruz. Yo recuerdo que al principio de la renovación, como el Señor nos hizo descubrir el carisma de sanación, había una ingenua ilusión en muchos. Se acabó la cruz, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, pura resurrección y pura vida eterna. Pero de verdad que es una ilusión, porque no hay resurrección si no ha habido antes el paso doloroso por la cruz. Pero un paso doloroso no con ansiedad, sino en la paz y en la tranquilidad, como vemos sobre todo en el Evangelio de San Juan, la figura de Jesús. Jesús sufre enormemente, pero con una tranquilidad, una paz divina. El sufrimiento y la paz no se oponen. Son los dos frutos del Espíritu Santo. Saber sufrir en el gozo del Espíritu. Hermoso testamento Pablo le está dejando a su discípulo Timoteo. Hay que leer toda esta epístola, porque en ella encontramos el corazón del apóstol. Sobre este texto que hemos señalado, quiero hacer 3 reflexiones. Un texto apostólico. Segundo, lo que has aprendido de mí. Tercero, enséñalo a otros. Este texto apostólico es muy importante para la doctrina que llamamos de la tradición apostólica. Cuando hablamos de tradición, hay que hacer una diferencia muy clara. Una cosa es la T-A mayúscula, tradición apostólica. Y otra cosa es, con minúscula, T-E, las tradiciones eclesiásticas. Lo que es fuente de revelación es la tradición que nos viene de los apóstoles, inmodificable, fundadora de la iglesia, fundadora de la fe, fuente de la revelación. En cambio, las tradiciones eclesiásticas con letras minúsculas pueden ser cambiables. Ejemplo, en la Escritura tenemos el poder que ha recibido la iglesia para perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. He ahí la tradición apostólica. Las tradiciones eclesiásticas que pueden cambiar son las maneras de ejercitar este
perdón que concede la iglesia. Que si es dentro de un cuartito que llamamos confesonario, si es detrás de una rejilla, si es sentado, si es de pie, si es hincado, si es con esta oración, con esta otra, imponiendo la mano o no imponiéndola. Estas son tradiciones eclesiásticas que pueden variar y varían según la oportunidad del tiempo. En cambio, la tradición apostólica es la fuente, el manantial de la revelación, cuya expresión más condensada, más explícita, más tangible es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, nació de la tradición apostólica. Es parte de la tradición apostólica. No es toda la tradición apostólica, pero es como la parte sólida de la tradición apostólica. Lo que Pablo ha recibido del Señor y de sus predecesores, del Señor y de sus predecesores, acerca de la fe y del Evangelio, lo ha transmitido luego a otros, entre los cuales está Timoteo. El apóstol, en su primera epístola a los Corintios, señala dos elementos de la fe que él ha recibido y que después ha transmitido a los corintios. La cena del Señor, él la conoció porque se la enseñaron, y la resurrección de Cristo. Dice San Pablo que lo que has escuchado en presencia de muchos testigos significa que el apóstol no ha comunicado a Timoteo doctrinas secretas, doctrinas de misterios a la manera de los misterios griegos, únicamente conocidos por los iniciados, sino que la doctrina de Jesús corrió libremente por el mundo. Cuando Jesús es examinado por Anás en aquella noche de su pasión, el sumo sacerdote le pregunta: a ver, dime, ¿qué enseñas? Y Jesús, con toda dignidad, dice: no me preguntes. Pregúntalo a quienes me han escuchado. Yo siempre he hablado en el templo o en la sinagoga, abiertamente. Pregúntalo, ellos te dirán. Jesús no contesta mal. Invita a que el sumo sacerdote escoja los testigos calificados que den testimonio de Jesús. Timoteo, a su vez, no puede quedarse con lo que ha recibido. Debe pasarlo adelante. Tiene que confiar el depósito a hombres que sean fieles y seguros. Y además, pasarlo a personas capaces de enseñar a otros. Por esta razón, Timoteo debe discernir entre sus discípulos los carismas de enseñanza tan necesarios para una saludable comunicación de la doctrina. En esta forma se irá formando, de esta manera se irá formando una cadena interminable de eslabones bien unidos, que comuniquen el mismo depósito, la misma doctrina. Cuando nosotros hablamos de nuestra fe, nos podemos remontar eslabón por eslabón hasta nuestros hermanos apóstoles y de ellos pasar a los labios mismos de Jesús. Jesús ciertamente estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Ciertamente el Espíritu de la verdad asistirá siempre a nuestra iglesia, pero elementos humanos, nosotros recibimos el ministerio y la responsabilidad de ser guardianes y transmisores
de la fe auténtica del Evangelio. En otras palabras, el consejo del apóstol equivale a formar formadores. Los que estamos aquí reunidos somos responsables de muchas personas. La gran tarea que nos incumbe es formar formadores. Esta necesidad ha sido importante en todos los tiempos y cada época ha tratado de hacerle frente según sus posibilidades. Pero ahora esta necesidad de formar formadores se ha transformado en urgencia en el mundo de hoy. Nunca había habido tantos habitantes en el mundo, en la tierra. Nunca había habido tantos millones de habitantes que no conocen a Dios ni conocen a Cristo, porque no había habido tanta gente. Entonces, hay una grande urgencia, es de suma actualidad para la nueva evangelización del mundo y en nuestro caso de América Latina. Se requieren numerosos agentes de pastoral y se requieren maestros calificados a quienes el Espíritu Santo haya comunicado verdaderos carismas de conducción, de enseñanza, de asistencia, de organización, de atención. Y con estas palabras quiero referirme a los innumerables carismas del Espíritu con que el Espíritu Santo quiere construir la iglesia. Muchas veces decimos, nadie es necesario en el mundo. Y yo tengo así como el sentimiento que todos le somos necesarios a Dios. Como dice la canción, Dios precisa de ti. Decimos muchas veces, mira, tú no eres necesario. Si te vas, otro hará tu tarea. En parte es cierto, pero no es totalmente la verdad. Porque lo que uno hace no lo puede hacer el otro. El otro hace tu tarea. Tal vez hará la tarea porque yo me fui. Pero todos somos necesarios para Dios. Qué hermoso tomar conciencia de ser colaboradores de Dios. Hay una carta del apóstol en que, me parece que es la primera carta a los Corintios, en que el original griego fue corregido por algún amanuense, algún copista de manuscritos, porque le pareció exagerada esa palabra. Pero afortunadamente no existía nada más manuscritos corregidos, sino los manuscritos originales. Y esa palabra es de San Pablo que dice, somos colaboradores de Dios. El apóstol, ¿por qué se atreve a dirigirse a Timoteo diciéndole, lo que has aprendido de mí, enséñalo? Porque él, a su vez, el apóstol, ha aprendido de Cristo. Y subrayo esto. El apóstol aprendió de Jesús, fuente y manantial de todo aprendizaje. Por eso escribe a los Corintios, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. En consecuencia, lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros, tendrá valor para nosotros, escuchemos, si lo que transmitimos es lo que hemos aprendido de Cristo. Su ejemplo de vida, sus enseñanzas, y no nuestras ideas ni nuestros gustos. Por eso, para poder enseñar a otros, debemos primero aprender y aprender de Jesús. Con toda apertura de mente
y con toda humildad y sencillez. Un pequeñito pregunta lo que no sabe. Y otra pregunta, y otra pregunta. Y el papá y la mamá dice, hijo, ya no me molestes, estás preguntando mucho. Pero es que el niño quiere saber, quiere escuchar la verdad con sencillez, con ingenuidad de su padre o de su madre. Segundo, lo que has aprendido de mí. Aprender de Jesús. El Nuevo Testamento da a Jesús numerosos títulos que van dibujando poco a poco el retrato de Jesús. Todo título responde a una realidad diferente en la persona del Maestro, de Jesús. Y hay títulos que responden muy directamente a su naturaleza divina, a su ser divino. Por ejemplo, decirle a Jesús, el Hijo de Dios. Decirle a Jesús, tú eres el Verbo, la palabra de Dios. Son títulos que corresponden a Jesús por su ser divino. Pero hay otros títulos que reflejan su santísima humanidad, por la cual nosotros somos hermanos de Jesús y Él es nuestro hermano. Y así quiero subrayar dos títulos considerados en su ser humano, los de pastor y maestro. Jesús pastor. Según los textos bíblicos del Antiguo Testamento, principalmente en el capítulo 34 de Ezequiel y en las parábolas del buen pastor, en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, el buen pastor debe desempeñar muchos servicios en favor de sus ovejas. Y quiero hacer esta pequeña lista tomada de los lugares bíblicos, pero en función de todos nosotros. Así que escuchemos. El buen pastor alimenta y abreva a las ovejas. Les da comida y bebida. Las conduce y les enseña. Las busca y las cura. Las conoce y las ama. Toda esta lista de servicios está entresacada de los textos bíblicos. Por su parte, las ovejas conocen la voz de su pastor, lo obedecen y lo siguen. Por lo tanto, debemos aprender a suministrar a los hermanos que dependen de nosotros un alimento rico y nutritivo y un agua que apague su sed. ¿Cuál es ese alimento? Es la doctrina sólida de Jesús. El agua viva es el agua del Espíritu Santo que Jesús prometió a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú serías la que me pediría a mí agua y yo te daría agua viva. Y era el Espíritu Santo a quien se refería Jesús. Debemos conducir a nuestros hermanos enseñándoles caminos seguros y senderos luminosos que los lleven a su destino. Tenemos que buscar a nuestros hermanos que han perdido el camino y que andan extraviados, o que se encuentran espiritualmente enfermos. Y después de haberlos encontrado, hay que procurarles la sanación que necesitan. Pero en primer lugar, sobre todo, hay que conocer y amar a aquellos hermanos que Dios me ha confiado más de cerca. El conocimiento bíblico siempre va envuelto en amor.
Y el amor en la Escritura siempre va envuelto en conocimiento. Es un conocimiento amoroso y es un amor cognoscitivo. Yo conozco a mis ovejas, decía Jesús, ellas me conocen a mí. Hay que ser pastores a la manera de Jesús pastor. Hay que pedirlo al Espíritu Santo. Al ser servidores, somos pastores. Como un pastor sirve a sus ovejas. Jesús maestro. Jesús como excelente maestro enseñó con todo empeño a sus apóstoles lo que él primero había vivido. Sabemos que el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo es el sermón de la montaña y se abre por un pórtico bellísimo, las 8 bienaventuranzas. Generalmente, al leer estas 8 bienaventuranzas, nosotros las tomamos como consejos de la doctrina de Jesús. Sed misericordiosos, sed mansos, sed amigos de la paz, sed pobres de espíritu, como recomendaciones de Jesús. Y yo creo que las bienaventuranzas no son tanto recomendaciones de Jesús, cuanto el autorretrato de Jesús. Si queremos conocer a Jesús, leamos las bienaventuranzas no como recomendaciones de piedad y de vida virtuosa, sino como el autorretrato hecho por Jesús y plasmado por escrito por el Espíritu Santo. ¿Cómo era Jesús? Leamos las bienaventuranzas. Así era Él. En nuestro caso, para cumplir nuestra misión de maestros servidores, es preciso, ante todo, aprender de Jesús. Y luego vivir y practicar lo que vamos a enseñar. Nunca nos cansaremos, mis hermanos, de darnos cada uno a nosotros mismos estos consejos. Lo que estoy diciendo me lo quiero aplicar a mí mismo. No se los enseño porque lo haya practicado, sino se los enseño porque lo quiero practicar. Ahora bien, no basta seguir simplemente a Jesús. Los evangelios nos muestran diferentes maneras de cómo seguir a Jesús. La primera es seguirlo al modo de las multitudes, como nos cuenta San Lucas en el capítulo 6. Seguían a Jesús principalmente porque sanaba a los enfermos. Por eso con mucha frecuencia, una vez conseguido lo que buscaban, la gente desaparecía. Se fueron. Caso clásico, los leprosos. Aquellos 9, quitando al samaritano, se vieron libres y dicen, vamos. ¿Y dónde están los otros 9? Pregunta Jesús. Una segunda manera de seguir a Jesús es convertirse en discípulo de Él. Ser discípulo es ya permanecer junto al Maestro. Es sentarse humildemente ante Él. Ser discípulo es ver al Maestro, es escucharlo. Más aún, es contemplarlo. Cuando hay un maestro excelente, los discípulos aprenden sin escribir, nada más escuchando y viendo al maestro, contemplándolo. Es aprender ávidamente las enseñanzas. Así debemos aprender de Jesús. El tercer seguimiento de Jesús es imitarlo en su manera de ser y de vivir. Hacer lo que Él hacía, vivir como Él vivía, darse como Él se daba. Es tan importante esto. Si lo hacemos así, poquito a poco, sin darnos cuenta, el Espíritu Santo irá haciendo en nosotros su tarea de transformarnos en Jesús.
hasta que podamos decir, ojalá pudiéramos decir esa palabra de San Pablo: vivo, pero ya no yo, es Cristo quien vive en mí. La cuarta manera de seguir a Jesús al máximo es entregar voluntariamente la vida en favor de los demás, inclusive con el derramamiento de la sangre del martirio, si así lo quiere el Señor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Es deber de todo cristiano, discípulo de Jesús, y por lo tanto también de la renovación, particularmente de nosotros, servidores o dirigentes. Muchas veces preferimos llamarnos servidores y no líderes, porque así nos escudamos. No, yo no soy líder, soy servidor, nada más. Somos servidores, pero somos dirigentes, queramos o no. Es una tarea importante que el Espíritu Santo ha puesto sobre nuestras espaldas. No eludamos la responsabilidad con un buen término muy evangélico de servidores. Somos servidores, pero tremendamente responsables. Aprender de Jesús en primer lugar. Aprender de los apóstoles, cómo fueron ellos. Ellos fueron padres que comunicaron vida. Fueron pastores que alimentaron y condujeron a las ovejas. Fueron maestros que enseñaron y formaron discípulos. Y fueron servidores excelentes. Un texto sobre la paternidad. El apóstol escribía a los corintios: aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Ser pastores, el apóstol Pablo escribe a sus colaboradores: les ruego que apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Ser maestros, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Cuanto me has oído, confíalo a hombres capaces. Ser servidores incondicionales, como San Pablo, es una figura admirable, admirable. De qué capacidad de donación. Aquella palabra de 2 Corintios 12:15: por mi parte, muy gustosamente gastaré todo y me desgastaré totalmente a mí mismo por vuestras almas. Aprender de Jesús, aprender de los apóstoles, pero también aprender de nuestros hermanos mayores. Tratando aquí de la identidad y transmisión de la renovación carismática, es oportuno tomar conciencia de nuestro deber de ir a las fuentes, entre las cuales está la vida y experiencia de nuestros hermanos mayores en la renovación. Necesitamos humildad, apertura para recibir de ellos lo que a ellos Dios les ha comunicado, para después pasarlo a nosotros. Ellos han sido los primeros o de los primeros eslabones con los que se ha ido formando poco a poco la cadena de nuestra renovación. Hay que aprovechar sus conocimientos, beneficiarnos de sus experiencias y consejos, recibir inclusive sus caritativas amonestaciones. Aprender de nuestros mayores. Pero en esta larga lista de aprendizaje, aprender continuamente, continuamente. Nunca debemos dar por terminada nuestra tarea de aprendizaje. Tenemos que aprender siempre y para ello estudiar, estudiar. Yo no sé si les cueste a ustedes trabajo estudiar, pero a mí me cuesta mucho trabajo estudiar y es mi tarea de todos los días. Debo estudiar, es lo que debo yo hacer.
No creamos saberlo todo, ni queramos tener siempre la última palabra. No queramos tener la última palabra. Déjenle la última palabra al otro, aun cuando no sea cierto. Aun cuando no sea cierto. Porque cuando uno tiene la verdad y es custodio de la verdad, entonces se le antojaría: yo voy a defender la verdad porque la verdad está en mí. Deja. No quieras tener la última palabra. Tenla si quieres delante de Dios, pero no la muestres. Sobre todo, me explico, ¿no? Cuando otra persona quiere tener la última palabra, désela. Al fin y al cabo, siempre todo mundo tiene una partecita de verdad. Ahora bien, no podemos quedarnos únicamente en el nivel de conocimientos humanos adquiridos. Yo conozco perfectamente el seminario de vida en el Espíritu, entonces ya lo doy sin prepararme, ya me lo sé. Tal o cual cosa que debo comunicar, pero si ya me la sé hasta dormido, ¿para qué necesito predicar o prepararme? Ya me lo sé. Y humildemente, yo creo, decimos, soy el mejor en el campo. Por favor, no nos quedemos en este nivel de conocimientos adquiridos, porque es la muerte para nosotros mismos. Hay que implorar del Espíritu Santo sus carismas de sabiduría, entendimiento, conocimiento profundo, revelación, ciencia, consejo, para llegar a una comprensión plena de la fe. Esta pequeña letanía también responde a carismas mencionados en la Escritura. Epignosis, el conocimiento profundo. ¿Cómo es hermoso pedirle al Espíritu Santo: Señor, danos epignosis? Epignosis, el conocimiento profundo de la fe. Decía San Pablo a los Corintios: el Espíritu Santo todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Las cosas del Espíritu solo se pueden conocer a la luz del Espíritu Santo. Bañemos siempre nuestras enseñanzas, el ejercicio de nuestros carismas con la presencia fecundante del Espíritu Santo. Solamente así los carismas producen el fruto querido por el mismo Espíritu cuando nos comunica sus carismas. ¿Qué estudiar y qué aprender? Debemos ante todo adquirir una formación integral en la fe cristiana. Este conocimiento es fundamental y debe estar basado en la tradición apostólica y en la Sagrada Escritura. He dicho que la Sagrada Escritura es parte de la tradición apostólica, manantial y fuente de la fe. Y en un segundo lugar, pero en una dependencia muy estrecha, el magisterio de la Iglesia, estando al corriente de sus preocupaciones y de los énfasis para cada momento de la historia. Ante todo, conocer bien quién es Dios. Dios nuestro Padre, quién es el Señor Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la Iglesia, quién es la Virgen María, el lugar que ocupa en la historia de la salvación, la doctrina de la liturgia y de los sacramentos, la práctica de la oración en sus diferentes formas, etc. Cómo se escucha por todas partes este juicio. Nos falta formación.
Y yo me he puesto a pensar en muchas ocasiones si eso es verdad o no es verdad, y llego a una conclusión matizada. Veo, por ejemplo, a personas que tienen 10, 15, 20 años en la renovación y digo, no les falta ya formación, tienen demasiada formación. Una persona de nuestra comunidad acaba de escribir un libro rarísimo, es una laica, la revelación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Se oye medio exótico, se trata de cómo fue revelándose o cómo fue siendo revelado el Espíritu Santo en la Escritura. Me mostró el libro y yo dije, pero qué maravilla, porque no se trata de reflexiones espirituales, imaginarias, sino es la exposición de cómo fue revelándose el misterio del Espíritu Santo en la Escritura. Y yo le dije, oiga, ¿y quién le va a poner el prólogo? Dice, ¿cómo que prólogo? Dice, no sé, o no se me había ocurrido. Le dije, yo le pido que me dé la autorización de mandar el escrito suyo, laica, al obispo responsable de la renovación carismática en México, el arzobispo Bello, para que él le dé la presentación. No, padre, pero por favor, mándeselo. Se lo mandaron y Monseñor Bello también, admirado, manda una carta diciendo, una laica que ha aprendido lo que es la revelación del Espíritu Santo. Y ese librito anda por todas partes. No puedo yo decir que esa persona está mal formada. Pero en la renovación no todo el mundo tiene 10, 15, 20 años de estar formándose. En la renovación hay multitud de personas que vienen por primera vez, que tienen unos cuantos meses, unos años, y son la grande multitud de la renovación. En una ocasión un obispo me decía, padre, estoy cansado con la gente de la renovación. Yo le dije, yo también, monseñor. Y le dije, pero monseñor, ¿por qué está usted cansado? Dice, es que es la gente más ignorante de todo, que se reúne. Le dije, oiga, monseñor, ¿y a quién se refiere? ¿Qué gente? La de mi diócesis, padre, la de mi diócesis. Le dije, oiga, monseñor, qué responsabilidad tan tremenda tiene. Pero es que es la renovación. Le dije, mire, monseñor, usted se ha dado cuenta que los de la renovación no saben nada porque humildemente manifiestan su ignorancia. En cambio, todos los demás la ocultan. No creamos, Señor, que los demás saben mucho. Los otros tienen la misma ignorancia. Lo que pasa es que los de la renovación quieren saber y por eso hacen preguntas inoportunas. Porque quieren saber, porque no saben. Hermanos, hay que conocer nuestra fe. Pero además de ese conocimiento de la fe, debemos conocer nosotros lo que es la renovación en el Espíritu Santo en toda su amplitud y en todos sus elementos. Por favor, esto es urgente, que nosotros, servidores, dirigentes, conozcamos, nos aprendamos de memoria qué es la renovación. Porque si nosotros bien a bien no sabemos,